Hola a todos, bienvenidos a este pequeño espacio denominado Experimentando Aprendo o EFRA. El día de hoy vamos a hablar acerca de las unidades físicas de concentración dentro de una solución. Para ello primero debemos tomar en cuenta lo que es una solución química. Si bien una solución química es una mezcla homogénea, es decir, que una vez que hemos mezclado dos sustancias, nosotros no vamos a poder diferenciar la una de la otra. Para ello nosotros vamos a tomar en cuenta el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar lo que es un vasito de agua y vamos a utilizar una pequeña cantidad de lo que es azúcar y vamos a revolver. Como observamos, tenemos dos sustancias. La primera sería el agua y la segunda sería el azúcar. Por ende, vamos a denominar nosotros a el azúcar como soluto, mientras que el agua va a ser el disolvente, ¿sí? Teniendo en cuenta que una disolución se caracteriza por ser una sustancia homogénea, donde tras nosotros haber revolvido completamente, no vamos a diferenciar en este caso cuál es el agua y cuál es el azúcar, ya que es una sola nueva combinación. Bien, entonces debemos considerar además que en las disoluciones existe en mayor cantidad lo que es el disolvente a diferencia del soluto. Pero sin embargo también hay ciertos tipos de soluciones químicas. Entonces vamos a encontrar lo que es una disolución diluida, donde la mayor cantidad de solvente va a ser mayor al soluto, mientras que también encontramos una solución concentrada donde va a estar a la par, van a estar más o menos a la par, ¿ya? Vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar una solución saturada donde la cantidad del soluto va a ser un poquito superior a la de disolvente, pero sin embargo todavía no la podemos diferenciar, mientras que una solución sobresaturada va a ser aquella que vamos a denotar a simple vista la mayor cantidad de soluto ante el solvente o el disolvente. Sí, cabe recalcar que el disolvente universal es el agua. Bien, entonces para ello vamos a dirigirnos a lo que son las unidades físicas de concentración. Dentro de las unidades físicas de concentración nosotros vamos a tomar en cuenta la cantidad. Sí, vamos a utilizar las unidades de lo que son la masa y el volumen. Para ello nosotros tenemos 4 tipos de unidades físicas de concentración. La primera, conocida como la unidad del porcentaje masa en masa. Es decir, que vamos a tener el porcentaje masa en masa. ¿Qué nos dice? Que la cantidad en gramos de el soluto va a estar sobre los gramos o la masa en gramos de la solución por el 100%. Es decir, que el porcentaje masa en masa nos dice la cantidad en gramos del soluto que tenemos en el 100% de la solución. Ahora bien, también tenemos otra unidad física, que es el porcentaje volumen en volumen. Entonces tenemos el porcentaje volumen en volumen que nos dice que están considerados el volumen del soluto en mililitros sobre el volumen de la solución en mililitros por 100. Entonces vamos a encontrar en este caso la cantidad de volumen del soluto que se encuentra inmerso en el 100% del volumen de la solución. Tenemos lo que es el porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa en volumen, en cambio, nos dice lo siguiente. Vamos a considerar la cantidad de los gramos del soluto sobre los mililitros de la solución por el 100%. ¿Sí? Entonces en este caso, vamos a considerar la cantidad en gramos del soluto que se encuentran inmersos en el 100% de la solución
pero la solución se va a encontrar en mililitros. Bien, y por último tenemos la unidad de los ppm, o también conocida como las partes por millón. Aquí vamos a tomar dos peculiaridades. Primero, la simbología ppm, ¿sí? ¿A qué son igual las partes por millón? Vamos a tener dos fórmulas. Vamos a considerar si hablamos de las partes por millón en cuanto a la masa o en cuanto a el volumen. Si hablamos de masa, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Nos dice que las partes por millón en cuanto a la masa consideran la cantidad de los gramos del soluto. Sí, la cantidad de gramos del soluto inmersas en 1 kilogramo de la solución. Sí, esta fórmula la vamos a aplicar cuando hablemos de masa. Pero si hablamos de volumen, vamos a utilizar las partes por millón, donde consideraremos la masa en gramos del soluto sobre los litros de la solución. Esto es para volumen. Bien, ahora, una particularidad más que podemos destacar en este caso es que nosotros vamos a utilizar las diferentes unidades de conversión, además de que nosotros podemos despejar nuestra fórmula, ¿sí? Si bien muchas veces vamos a encontrar que la fórmula tan solo nos da lo que son los gramos del soluto y también directamente puede ser el porcentaje en masa, entonces vamos a tener que despejar y también utilizar unidades de conversión, como por ejemplo dentro de 1 litro se encuentran 1000 mililitros, dentro de 1 gramo se encuentran miligramos. Entonces vamos a utilizar nuestras unidades de conversión. Entonces, una vez que hemos hablado de estas unidades de concentración, nos vamos a ir al laboratorio. Bien, ya estamos en nuestro laboratorio y como primera actividad experimental, lo que vamos a realizar es considerar que dentro de nuestra disolución tenemos lo que es el soluto y el solvente. Si bien nosotros tenemos cierta concentración tanto de soluto como de solvente que van a formar la disolución, y es lo que vamos a ver, la concentración. Para ello vamos a emplear lo que son vasitos, ya sean de plástico o de vidrio. Vamos a utilizar lo que es azúcar y también vamos a emplear lo que es el café. Bien, entonces lo que vamos a proceder a realizar es en nuestro vaso número 1 vamos a colocar 100 mililitros de agua. Sí. Bueno, pongámosle 200, ya 200 mililitros de agua. Muy bien. Entonces colocamos 200 mililitros de agua. Y vamos a proceder a colocar una cucharadita de café que tiene aproximadamente 8 gramos del mismo. Y también una cucharadita de glucosa que tiene aproximadamente unos 30 gramos de azúcar. Recordemos que para cualquier desastre que pase en nuestra mesa, tenemos nuestro trapito para mantenerla siempre limpia. Muy bien, procedemos a agitar y lo que vamos a ir realizando es que una vez que esté totalmente la disolución homogénea, vamos a dividirla en el vasito número 2. Bien, entonces una vez totalmente diluida, lo que vamos a proceder a realizar es trasvasarlo a nuestro recipiente número 2 con mucho cuidado, intentando calcular la mitad de la disolución que hemos realizado. Muy bien, vamos a proceder ahora a agregar 100 mililitros de agua en nuestro segundo vasito. Que vendría a ser nada más y nada menos que la mitad de la cantidad de la concentración anterior, pero le estamos aumentando.
Sí, entonces aumentamos 100 mililitros de agua y de igual forma procedemos a agitar. Posteriormente vamos a agregar la mitad de la disolución que estamos generando en el vasito número 3. Entonces, una vez que hemos agitado bien, vamos a proceder a trasvasar. Asimismo, intentando calcular la mitad de nuestra disolución. De igual forma, vamos a agregar 100 mililitros a el vasito número 3. Y vamos a proceder a agitar. Agitamos bien y de igual forma lo vamos a realizar con el vasito número 4 y el vasito número 5. Vamos a agitar. Vamos a trasvasar la mitad de la disolución anterior al siguiente. Y posteriormente vamos a añadir al siguiente vasito 100 mililitros de la disolución. Bien, entonces añadimos los últimos 100 mililitros al último vasito. Vamos a utilizar otro agitador. Recuerden que podemos utilizar un agitador casero que tan solo podría ser un palito de pincho. Bien. Y vamos a trasvasar el último. La última disolución. Que si bien al estar en un vasito un poquito diferente va a subir un poquito el... Se puede ver más que está un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, al final también la coloración la podemos ver un poquito diferente en la última. Pero nos vamos al siguiente punto. Es importante considerar que las disoluciones tienen una diferente concentración en lo que respecta a el soluto, debido a que nosotros colocamos dos solutos, pero fuimos colocando o añadiendo la cantidad de agua que se perdió en cada una de las disoluciones. Entonces, ¿qué importancia podemos ver? Vemos que cada una de las disoluciones tiene diferente color. Entonces nosotros podemos inclusive determinar qué tipo de disolución tendríamos. Si bien recordemos que una disolución diluida era aquella donde el soluto no superaba al solvente, ¿sí? Mientras que una concentrada era donde el soluto era un poquito más que el solvente. Una saturada era aquella donde había mayor cantidad de soluto que de solvente. Y por último también pues recordemos que la sobresaturada nos mencionaba que el soluto sobrepasaba totalmente al solvente. Entonces, aquí teníamos una concentración primaria de 200 mililitros de agua, 8 gramos de café y 30 gramos de glucosa. Entonces, el reto está en determinar qué concentración tendría cada uno de los vasos posteriormente al haber agregado 150 mililitros y dividido la mitad de cada disolución en el siguiente vasito. Bien, para poder realizar nuestra siguiente actividad experimental vamos a tomar en consideración los siguientes datos. Nos dice que a partir de 45 gramos de solución se da un porcentaje del 12% de masa en masa, donde se considera a el cloruro de sodio como soluto y a el ácido acético como solvente.
y debemos determinar la cantidad de soluto y solvente que son necesarias para poder preparar nuestra disolución. Entonces vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. Si bien nos dice que tenemos 45 gramos de la solución y tenemos el 12% del porcentaje masa en masa, y debemos encontrar la cantidad, los gramos del cloruro de sodio y también los gramos de ácido acético o vinagre. Bien, entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar? Tenemos bien nuestros datos, que sería el porcentaje masa en masa, y también tenemos los gramos de la solución. Recordemos nuestra fórmula del porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa es igual a los gramos del soluto sobre los gramos de la solución por el 100%. De modo que podemos proceder a realizar con lo siguiente. Tenemos algunos datos, tenemos el porcentaje masa en masa, los gramos de la solución, pero desconocemos los gramos del soluto y también del solvente, que son los que vamos a buscar. Para ello lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. Si vamos a reemplazar, pero antes de nada lo que vamos a hacer es despejar nuestra fórmula para que podamos encontrar uno de los dos datos y a partir de este encontrar el dato de lo que sería el solvente. Entonces necesitamos los gramos de la solución y lo que vamos a proceder es a transformar. A ver, vamos a hacerlo así. Tendríamos ahora acá los gramos del soluto, pero necesitamos los demás datos. ¿Qué pasa cuando nosotros ubicamos a los gramos del soluto hacia el lado derecho? Lo que va a pasar es que todos los datos que se encontraban en este lado de acá van a pasar a realizar una operación diferente, la operación contraria. Sí, debido a que cuando tenemos los gramos de soluto, que sería el dato que tenemos en el lado superior, pasa todo a cambiarse en el lado izquierdo. Entonces, ahora nuestro porcentaje masa en masa pasaría a multiplicar a los gramos de la solución y estar dividido por el 100%. Sí, es lo que va a pasar. Entonces ahora sí lo que vamos a proceder es tan solo a reemplazar nuestros datos. Entonces tenemos que los gramos de la solución, perdón, los gramos del soluto es igual a el 12% por 45 gramos dividido para el 100%. Sí, despejamos porcentaje y procedemos a realizar la operación. De modo que 12 por 45 es 540, y esto dividido para el 100%, que es 5.4. ¿sí? Entonces los gramos del soluto serían igual a 5,4 gramos de cloruro de sodio, o también conocida como sal común. Entonces aquí tenemos 5,4 gramos, perdón. Ahora bien, si nuestra solución está constituida por 45 gramos de solución, vamos a tomar en cuenta que también tenemos lo que es el ácido acético. Y para determinar cuántos gramos necesitamos, pues lo que vamos a hacer simplemente es restarle a nuestra solución el dato que ya tenemos del soluto. Entonces tendríamos 45 menos 5.4 gramos, que nos da
39,6 gramos de ácido acético. Bien, con estos datos ya podemos proceder a realizar nuestra actividad experimental. Bien, una vez determinados los cálculos del soluto y solvente, vamos a proceder a realizar la disolución, tomando en cuenta que vamos a necesitar 39,6 mililitros de lo que sería el vinagre, ¿sí? Sería la cantidad de miligramos a gramos, ¿sí? Y también necesitamos lo que es 5,4 gramos de cloruro de sodio, que sería la sal común. Entonces, lo que vamos a realizar es utilizar nuestra jeringuilla y entonces vamos a tomar 39,6 mililitros, que si bien el líquido está expresado en un mililitro equivale a un gramo, serían 36 mililitros, perdón, 39,6 mililitros, entonces 39,6 mililitros de ácido acético. Y tomando en consideración que en una cucharita tenemos 4 gramos de cloruro de sodio, vamos a agregar una cucharita de sal y un poquito más, que nos daría los 5,4. Debemos tomar en consideración que para hacerlo netamente las cantidades que necesitamos, vamos a utilizar lo que es nuestra balanza, ya sea la que tenemos en la institución o una balanza de cocina. Bien, entonces vamos a agitar. Vamos a agitar bien la solución hasta que nos quede una disolución homogénea. Es importante considerar que esta disolución de sal y de ácido acético la podemos utilizar para poder devolver el brillo a nuestros objetos que son de cobre. Bien, entonces ya tenemos hecha nuestra disolución, donde se encuentran 12% del porcentaje masa en masa de el cloruro de sodio. Para proceder a realizar la siguiente actividad experimental, debemos tomar en consideración los siguientes datos. Si bien el ejercicio nos dice que a partir de 13 centímetros cúbicos de ácido cítrico se produce una disolución, donde se considera también que esta está constituida por medio kilogramo de agua, y debemos determinar el porcentaje volumen en volumen de dicha disolución. Entonces vamos a tomar en cuenta nuestros datos. Los datos del ejercicio nos mencionan que tenemos 13 centímetros cúbicos de ácido cítrico y también tenemos medio kilogramo de agua. Antes de nada debemos considerar que si nos está pidiendo el porcentaje de volumen en volumen. Entonces vamos a considerar la fórmula que teníamos del porcentaje en el volumen, que nos mencionaba que el porcentaje volumen en volumen era igual a lo siguiente: el volumen del soluto en mililitros sobre los mililitros de la solución por el 100%. Sí, entonces tenemos nuestros datos donde podemos conocer que en este caso el soluto sería el ácido cítrico y la cantidad de soluto y solvente sumada serían la solución. Entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar? Vamos a reemplazar nuestros datos
Pero también antes de nada debemos considerar lo que son las conversiones. Si bien aquí tenemos 13 centímetros cúbicos, recordemos que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Por ende tendríamos 13 mililitros de el ácido cítrico. Y ahora tenemos 1 kilogramo de la solución, medio kilogramo de agua. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros transformamos determinando que en 1 kilogramo existen ¿cuántos? Existen 1000 gramos. Pero como hablamos de la mitad, entonces tendríamos 500 gramos. Ahora, debemos transformar de gramos a miligramos. Si bien cada miligramo está constituido por 1 gramo, entonces tendríamos 500 mililitros. Perdón, en cada mililitro es lo mismo que 1 gramo, ¿sí? Entonces tendríamos 500 mililitros de agua. De modo que ya podemos realizar nuestra conversión, reemplazar los datos de nuestra fórmula, donde nos dice que el porcentaje de volumen en volumen era igual a el volumen del soluto, mililitros, que sería 13 mililitros, sobre 500, sobre cuánto sería la solución. Recordemos que la solución está constituida por agua y por ácido cítrico, entonces tenemos que proceder a sumar las dos, de modo que tendríamos 513 mililitros de solución, y esto por el 100%. Si echamos unidades de medidas, ¿y qué nos da? Vamos a realizar la operación. Entonces 13 dividido para 513 nos da un total de 0.025, y esto le vamos a multiplicar por el 100%, que nos da 2.53%. Sí, entonces el porcentaje volumen en volumen es del 2.53% del volumen del ácido cítrico que se encuentra inmerso en el 100% de nuestra solución. Realizado los cálculos, vamos a tomar en cuenta lo realizado para obtener nuestra disolución. Si bien lo que vamos a emplear es el ácido cítrico y agua, nada más esto, previamente a preparar lo que comúnmente conocemos como una limonada. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Los datos que habíamos realizado anteriormente. Si bien obtuvimos que nuestra disolución debe estar concentrada a un 2,6% del ácido cítrico en porcentaje volumen, donde decíamos que vamos a necesitar 500 mililitros de agua. Entonces vamos a proceder a colocarlo en un recipiente. Bien, entonces vamos a colocar en nuestra jarra 500 mililitros de agua. Mi tazón medidor tiene 300 mililitros, entonces al momento van 300 mililitros y colocamos los 200 mililitros más. Listo. Tenemos los 500 mililitros y pasaríamos a agregar 13 mililitros del ácido cítrico. Y agitamos. Si bien esta es una forma que nos representa a cómo nosotros realizamos lo que cotidianamente es la limonada. Comúnmente vamos a emplear más limón, pero también vamos a posteriormente ubicar lo que es la cantidad de azúcar. Pero en la disolución que hemos formado nos podemos dar cuenta que tenemos que tan solo el porcentaje de ácido cítrico que ha sido utilizado es de el 2,6% de ácido cítrico en volumen. Vamos a proceder a realizar la siguiente disolución. Finalmente, en la última actividad experimental vamos a tomar en cuenta los siguientes datos. Nos dice el ejercicio que a partir de una disolución de 1 litro,
En ellas están constituidas 500 ppm de hipoclorito de sodio, tomando en cuenta que en dicha disolución están constituida de agua e hipoclorito de sodio. Nos dice que debemos calcular la cantidad necesaria de hipoclorito de sodio para preparar nuestra disolución. Entonces vamos a tomar en cuenta los siguientes datos que nos acaban de mencionar. Entonces tenemos nuestros datos donde están constituidas 50 ppm de hipoclorito de sodio. Bien, además tenemos lo que es 1 litro de solución. Si bien recordemos que teníamos dos fórmulas para poder trabajar con lo que es los ppm, pero en este caso tenemos lo que es el hipoclorito de sodio y también lo que es agua, sí, porque nos decía que estaba constituida por agua e hipoclorito de sodio. Entonces vamos a necesitar aquella fórmula que nos permita determinar lo que es la parte del volumen. Entonces, recordemos que dicha fórmula es que los ppm son igual del soluto sobre los litros de la solución. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta? Nosotros tenemos aquí, si bien nuestros datos tenemos lo que son las ppm, tenemos los litros de la solución, pero no tenemos los gramos del soluto. Entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar? Vamos a despejar nuestra fórmula. Si bien la fórmula vamos a ponerle a casita para luego pasar a escribirla acá. Entonces, si bien tenemos nuestros ppm y los litros, lo que vamos a hacer es despejar. Es decir, que los gramos del soluto pasarían a la derecha, y al realizar esto, cuando el dato que está en la parte superior pasa a la derecha, todas las operaciones van a cambiar. Entonces tendríamos los gramos del soluto por las ppm y por el volumen de la solución. Bien, entonces tenemos nuestros ppm y nuestros litros de la solución. Gramos del soluto igual. Recordemos que los ppm, si bien en este caso están determinados como gramo sobre litro. Sí, entonces tendríamos 50 gramos sobre litro por 1 litro de la solución. ¿Qué hacemos? Simplificamos unidades de medida y nos queda en gramos. Entonces procedemos a realizar 50 gramos de soluto. Sería 50 por 1, 50. Entonces tendremos 50 gramos de el hipoclorito de sodio. Cabe recalcar que si tendríamos 50 gramos de hipoclorito de sodio, ¿cuánto vamos a necesitar de agua? Sí, entonces, ¿cuánto en total sería la cantidad? Recordemos que en 1 litro se encuentran 100 mililitros y que 1 mililitro representa 1 gramo. Sí, entonces tendríamos 50 gramos o 50 mililitros de lo que es el hipoclorito de sodio, y tendríamos a su vez dentro de esta solución lo que son 950 mililitros de H2O o 50 gramos de H2O, que nos daría la disolución que vamos a proceder a realizar. Bien, una vez realizados nuestros cálculos acerca de los ppm, es importante que realicemos nuestra disolución, tomando en consideración que necesitábamos 50 gramos del hipoclorito de sodio, que al transformarlo serían 50 mililitros de nuestro cloro comercial, y también vamos a necesitar gramos de agua o 4500 mililitros de agua para completar la solución de 1 litro. Por ende, lo que vamos a proceder a realizar es colocar como nuestra jeringuilla lo que serían 50 mililitros del hipoclorito de sodio, y posteriormente vamos a proceder a mezclar. Si bien es importante considerar que esta es una de las combinaciones que se suele realizar en aquellos centros deportivos o en los sitios turísticos donde se tiene lo que son las piscinas, debido a que se coloca lo que es cloro,
para la limpieza del agua, pero se debe realizar con cierta cantidad necesaria para poder realizar este procedimiento, de modo que también se suele emplear lo que son los ppm. Esto es conocido por el Ministerio de Salud. Entonces bien, vamos a proceder a agitar y tendríamos nuestra disolución, que sería de unos 50 ppm de hipoclorito de sodio inmersos en nuestro litro de la solución, donde el solvente es el agua y el disolvente es el hipoclorito de sodio. Muy bien.